Bien, quería decirle que es un honor para mí estar en este simposio y compartir con el doctor Saldía, porque ustedes lo deben saber, pero el doctor Saldía es probablemente el que tiene más publicaciones de series de neumonía y de hospitalización y resultados. De hecho, yo estuve recientemente fuera del país y se citó repetidamente los datos de Chile como los más sólidos de Latinoamérica respecto a neumonía. Así que ese es un tema. Y lo otro, que él promocionaba bastante las guías del 2005, que fue él el que coordinó a nivel nacional todas las guías de neumonía que ustedes conocen. Así que igual quería decirle que es un honor estar con él. Quería hablar de vacunas y dice, ¿qué tengo que ver los médicos de urgencia con vacunas? Y eso es un tema que en realidad es clave. Ustedes no tienen la conciencia, pero probablemente son las personas que ven más neumonias de todas las especialidades y de todos los médicos. No hay probablemente alguien que tenga más experiencia de hacer diagnóstico de neumonía que la gente que trabaja en urgencia. Y claramente la persona que está más sensibilizada para la vacuna y para hacer prevención es aquel que tiene neumonía. Así que, y hay datos, ¿no es cierto?, que muestran que es una oportunidad para hacer prevención. Y por último, yo creo que es muy importante que ustedes sepan de la vacuna, porque es una vacuna nueva, y hasta por cultura general, hasta por beneficio propio, aunque ustedes son muy jóvenes y van a pensar más bien en gente mayor, para sus papás o para algún familiar les puede servir esta información, porque es parte de lo que está pasando, ¿no es cierto?, en cosas importantes en materia de prevención de infecciones. Bien, quería decirle de que saliéndonos un poco de la neumonía, pero teniendo un espectro mucho más amplio, la enfermedad neumocócica es un espectro bastante amplio que se divide básicamente entre las enfermedades invasivas, ¿no es cierto?, que son la bacteremia, la meningitis y la neumonía invasiva, aquella que tiene derrame pleural y muchas de ellas con bacteremia, de aquella enfermedad no invasiva o de mucosas como las neumonias, algunas neumonias, ¿no es cierto?, probablemente las menos severas, otitis media y sinusitis. Este es el espectro de enfermedad que se puede prevenir, ¿no es cierto?, con la vacuna. Lo otro importante decirles que meningitis es muy poco en el adulto, en el niño mucho más. Bacteremia también es un porcentaje, sola, sin neumonía, es un porcentaje muy menor, pero el grueso de la enfermedad neumocócica invasiva es neumonía, y neumonias son las que ustedes ven, ¿no es cierto?, en urgencia. Lo otro que mostró el doctor Saldía es que la neumonía claramente avanza con la edad y en la medida que la población va envejeciendo, y Chile claramente y Latinoamérica va envejeciendo, va a ser probablemente un grupo que va a ver más neumonía y es una enfermedad que probablemente se va a asociar, ¿no es cierto?, y va a tener una mucha mayor relevancia de salud pública. Lo otro interesante es que de enfermedad invasiva, los niños, la meningitis es muy frecuente. Claramente se está trabajando en la prevención de ello, pero el adulto no hace meningitis, hace neumonía bacteremia. Esto que está en rojo es neumonía bacterémica, que el título parece de fuera, y el 80%, ¿no es cierto?, de la enfermedad invasiva en el adulto es neumonía bacterémica. Ahí está el dato, ¿se fijan? En mayores de 50 años. Y aquí esta la traje de fuera, es una diapositiva de afuera, y ahí claramente ven que el doctor Saldía es de lo que yo les decía, que es frecuentemente citado por los datos, y claramente los estudios de mortalidad los tiene bien estratificados y él se los acaba de presentar, ¿no es cierto?, no se los voy a repetir, pero lo importante es que probablemente en globo la mortalidad de una neumonía es de 20%. De 12%. Y eso es la mortalidad que se alcanza probablemente en las mejores de las condiciones. Y eso está reflejando probablemente hospitales universitarios, hospitales con todos los recursos, hospitales que tienen UCI disponible para los pacientes, y no el 17% que se moría en sala, ¿no es cierto?, que eran probablemente no las mejores condiciones para ver resultados de neumonía. Y esta mortalidad, la mortalidad que dice el doctor Saldía que ha bajado, es porque probablemente se han bajado y se han mejorado las condiciones para mejorar neumonía. Pero el problema que vamos a tener es lo que ha pasado en Estados Unidos y con distintos estudios, que la mortalidad, aún en buenas condiciones, va quedando pegada en 12% como globo, ¿no es cierto? 17, 18% en UCI, 4% en sala, pero en globo es 12%. Y eso es lo que nos va a costar bajar ahora. Lo que se bajó probablemente tiene que ver con optimización de lo que se podía optimizar, pero esto es lo que ya está reflejando claramente la naturaleza propia de la enfermedad. Entonces, mejorando todas las condiciones, ¿cierto?, ¿qué podemos hacer para disminuir el impacto de la neumonía? Bueno, claramente la prevención, y la prevención está centrada en vacunas. ¿Qué sabemos de vacunas? Tenemos dos vacunas, una es la polisacaria, lamentablemente el título queda afuera, que es la polisacaria, la que se han usado y ustedes conocen desde siempre,
pero claramente han habido una serie de problemas y se ha replanteado, ¿no es cierto?, la utilidad de estas vacunas. Esta vacuna polisacárida 23 valente fue registrada en el año 83 y está indicada para la inmunización, ¿no es cierto?, de la enfermedad neumocócica, en los serotipos incluidos. Se está aprobada para todos los niños sobre 2 años, ¿no es cierto?, especialmente en el adulto mayor. En Chile está disponible en forma gratuita, ¿no es cierto?, en los consultorios, en todos los centros para el adulto mayor, ¿no es cierto?, o aquellos que tienen patología crónica. De tal manera que esto es lo que nosotros conocemos y lo que hemos hecho hasta ahora en materia de prevención de neumonía y de enfermedad neumocócica en el adulto. ¿Cómo actúa? Básicamente actúa sobre las células B, el polisacario, ¿no es cierto?, actúa sobre las células B, se forma una interacción, se diferencian las células plasmáticas y lo que ocurre ahí se producen 2 tipos de anticuerpos, IgM para la respuesta aguda y una respuesta más específica en la que es a través de las subclases de IgG, que es la IgG2. Esa es la inmunoglobulina que es particularmente importante para la enfermedad neumocócica. Pero ¿cuál es el problema? Es que con esta vacuna no hay una activación inmunológica más duradera y no se producen células B de memoria, o sea, después de corto tiempo se pierde esta producción de anticuerpos específicos y lo más importante es que al vacunar se depletan y disminuye la cantidad de células B, ¿no es cierto?, que están participando de esta respuesta inmunológica. Y esto ha llevado a replantearse el uso de esta vacuna. ¿Y qué se ha encontrado básicamente en múltiples estudios, en New England y en muchas revistas, por gente que es muy entendida en el tema? Primero, que tiene la vacuna neumocócica una duración limitada. Nosotros estamos revacunando cada 5 años, pero probablemente el efecto protector es menos que eso. En segundo lugar, se ha demostrado, y lamentablemente no hay datos que muestren su efectividad en pacientes inmunosuprimidos, de tal manera que el paciente inmunosuprimido, VIH positivo y cualquier otra inmunosupresión, tiene una respuesta inmunológica mucho más pobre. Y en tercer lugar, que es muy importante, es que la efectividad en reducir neumonía ha sido controversial y ha sido no consistente, de tal manera que pareciera ser que al final del día protege contra enfermedad invasiva, vas a decir bacteremia, meningitis, ¿no es cierto?, o neumonía con invasión, pero no protege contra la neumonía común y la neumonía habitual, que puede causar, ¿no es cierto?, importante también problemas de salud pública. Y lo otro que se ha encontrado es que la respuesta de anticuerpos con la revacunación es relativamente pobre, o sea, una vacuna que ha protegido por un corto tiempo y después ya la revacunación no tiene efectividad. Todo esto está ampliamente publicado en la literatura y la OMS levantó una alerta súper potente, encuentro, y dura, digamos, respecto al tema, y esto es lo que se establece del position paper de la OMS que está publicado, lo han ido publicando y renovando en varios papers, pero ellos básicamente establecen que en países con pocos recursos, ¿no es cierto?, tienen que dar prioridad a otros temas de salud pública y la inmunización en el anciano, ¿no es cierto?, no soporta la inmunización de rutina en el anciano, ¿no es cierto?, y tampoco en pacientes VIH, dado que no se ha demostrado la efectividad. O sea, si no me vacuno, yo prefiero vacunarme para no tener enfermedad invasiva, pero muchos de los efectos que nosotros pensamos, o grupos que pensamos que estamos protegiendo, probablemente no lo estamos haciendo, y si hay temas de recursos, uno debiera redirigirlo hacia otras medidas de salud pública. Entonces, ¿cuál es la novedad? Lo nuevo, y que es un poco lo que yo les decía que vale la pena que ustedes conozcan, es que se han diseñado nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de las vacunas. Esta es la respuesta T independiente, que es la que ocurre con el polisacario, pero cuando el polisacario se conjuga con una proteína transportadora, ¿no es cierto?, que es mucho más inmunogénica, se establece lo que es las vacunas conjugadas, que ya han sido exitosas en el caso de la meningitis y que van a ver que ha sido exitosa en el caso de la población pediátrica. ¿Qué se logra con estas vacunas conjugadas? Que se estimulan los linfocitos, ¿no es cierto?, se estimula la célula plasmática y todo lo que es el proceso que ya conversamos, pero además se presentan los antígenos de compatibilidad, se estimulan los linfocitos T y se producen, ¿no es cierto?, células B de memoria, no hay depresión de células B, hay células B de memoria, de tal manera que la respuesta inmunológica es mucho más robusta y mucho más potente. Nosotros los adultos somos ignorantes respecto a este tema, pero de esto los pediatras lo sabían hace 10 años atrás y lo están usando en pediatría, esta vacuna conjugada para neumococo desde hace 10 años atrás. ¿Qué se consigue con estas vacunas? Memoria inmunológica, no hay hiporrespuesta, o sea, al contrario, la respuesta es mucho más potente, hay efecto booster, si uno revacuna se consigue un booster, se ha demostrado toda la efectividad en pediatría, que se la voy a mostrar más adelante, se disminuye la aportación nasofaringea,
se ve que la protección es mucho más prolongada y el rebote de los pediatras nos llegó a los adultos con lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y eso se los voy a explicar a continuación. Miren, cuando se introdujo la vacuna a principios de los años 2000, el año 2000, los serotipos que estaban cubiertos en la vacuna, que era la 7 valente, solo con 7 serotipos, cayeron en esta magnitud. O sea, desaparecieron prácticamente de la patología pediátrica. Esto estamos hablando en niños, esto es en niños. Y básicamente los que no están cubiertos por la vacuna, que son menos importantes, se mantuvieron y hubo un serotipo que el 19A, que tampoco está cubierto y que tendió a aumentar. El 19A pasa a ser particularmente importante porque ese se vio que apareció como con esta vacuna. Pero el efecto global es que cayó de estos rangos a estos rangos en la enfermedad neumocócica. ¿Y qué pasó? En donde hubo vacunación masiva en los programas, los adultos de esos lugares donde se vacunaron todos los niños, cayó la enfermedad neumocócica de los serotipos protectores o protegidos, cayó en esta magnitud. Los rangos no son los mismos, es como partir de acá abajo y bajar un poco menos, se fijan, pero cayó la enfermedad neumocócica por los serotipos que se le pusieron a los niños sin haber vacunado a los adultos, se mantuvieron y tendieron a subir un poco los serotipos no protegidos y el 19A también aumentó. De tal manera que eso es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Yo vacuno a los niños, disminuye la circulación del neumococo y se protegen indirectamente los adultos, lo cual encuentro que es espectacular y esto está súper demostrado ya en la literatura. Los pediatras esto lo conocen y lo saben y han usado vacunas conjugadas, nos llevan 10 años de experiencia en el tema y están por supuesto a otro nivel en prevención. Cuando se compararon en África a los pacientes VIH positivos, vacuna de neumococo, polisacaria versus placebo, prácticamente no hubo reducción. Esto se lee al revés, ¿no es cierto? Menos y menos 89, no hubo reducción en todas las causas de neumonía, ni las protegidas por la vacuna ni las no protegidas. Y cuando se usó en pacientes inmunosuprimidos en África, esta vacuna contra placebo se redujo en un 74% los que están en el serotipo y solo en un 25% las neumonias totales. ¿Y por qué? Porque en África hay muchos inmunosuprimidos, mucha neumonía por Pneumocystis carini, estamos hablando de neumonias globales, como un concepto global. Entonces, pero lo importante que hay que tener claro es que baja en pacientes incluso inmunosuprimidos, ¿no es cierto?, en forma importante y la respuesta que se ve es más robusta. Quiero que sepan de que la vacuna 7 valente está desde el año 2000, después se produjeron 10 valentes y la que estamos hablando ahora y que está recientemente aprobada es la 13 valente, que incluye el 19A y estos otros 2 serotipos y que para Chile, estos son los datos del ISP, protege en total a casi un 66%, un 70% casi, y lo que aportó la nueva vacuna, aportó un 25% de seroprotección, incluyendo el 19A, 6A y esta otra. De tal manera que el derecho de pasar de 7 valentes a 13 valentes se aumentó en un 25% la protección y llegando a rangos que son bastante buenos. No son completos, por cierto, pero están dando cuenta de 2/3 de las neumonias que tenemos en este momento en nuestro país. Esto es lo mismo para mostrar un poco básicamente la protección con cada una de las vacunas. Subimos con la 10 de 49 a 66% con esta nueva vacuna. De tal manera que tenemos una mejor protección con esta nueva vacuna también en términos de serotipos. ¿Cuáles son los estudios clínicos? Bueno, los estudios clínicos son respuesta inmune. ¿Cómo la respuesta inmune comparando las vacunas conjugadas 13 valente con la polisacaria 13 valente? Y se usan unos anticuerpos especiales que se llaman los OPA, que son anticuerpos que se relacionan con la efectividad. Lo otro que se ha estudiado es si vale la pena vacunar con una primero y con otra después, y ver cómo es la respuesta. Lo otro que es muy interesante, se vacuna junto con influenza, y se ha visto, y no lo voy a mostrar ningún dato de eso, pero poner vacuna de neumococo con influenza junta, tienen respuesta inmunológica para las 2 vacunas y es una muy buena oportunidad. La gente adulto mayor, a lo mejor sus mismos padres o conocidos, van a vacunarse todos los años para influenza, es la oportunidad también para que aprovechen y se vacunen para el neumococo. Y también los estudios de seguridad, por supuesto, que salen de los estudios. ¿Cómo se evalúan los estudios? Básicamente por la relación entre la respuesta con anticuerpos OPA, que son estos anticuerpos especiales que se relacionan con la inmunogenicidad, que es el efecto,
la respuesta con la conjugada versus la respuesta con los no conjugados. Son los mismos anticuerpos los que se miden en sangre. Si mejor la respuesta para la vacuna conjugada, la relación es 1,5. Si es menor y es mejor para la polisacaria, la respuesta puede ser menor a 1, de tal manera de que uno, si tiene esta razón, es mayor de 1, es superior para la vacuna conjugada, y si es menor de 1, es superior para la vacuna polisacaria. Entonces, si los anticuerpos quedan acá, es superior para la conjugada. Si los anticuerpos caen acá, sobre todo bajo esta línea de no inferioridad, es mejor la vacuna polisacaria. ¿Qué tipos de estudios se han hecho? Varios estudios. El primero de arriba es usar la vacuna en pacientes que nunca se vacunaron previamente con la polisacaria. El segundo para pacientes que fueron previamente vacunados con la polisacaria. El tercero es para ver en concomitancia con influenza, como les decía. Y por último, la administración secuencial de una vacuna versus las otras. Son todos los estudios que se diseñaron, y ahí están todos los números de cada uno de los estudios que se diseñaron. El diseño básicamente lo que hace en pacientes más jóvenes, se toma una población muy joven, 50 a 60 años, para ver cómo responden, pero no se comparan con otra población en ese momento. Y los de 64 años se vacunan en dos grupos, 60 a 64, una población un poco mayor, con la conjugada o con la polisacaria, y estos se comparan. La idea de este diseño es que aquí se compara conjugada con polisacaria, pero también interesa comparar si lo pongo más joven, como la respuesta con si lo pongo más viejo. Más viejo relativo, porque con el doctor Saldía ya estamos los 50 nosotros, así que hay que mirarlo en ese sentido. Y en mayores de 70 se puede también este mismo diseño, pero se usaron en pacientes que ya habían sido previamente vacunados para saber si tenían una respuesta un poco mejor. Entonces, este es el primer estudio en los pacientes que nunca habían recibido la polisacaria, y lamentablemente se pierde el título arriba, son conjugadas versus polisacáridas en sujetos que tenían de 60 a 64 años y que nunca habían recibido la vacuna previamente. Y se vio básicamente que todos los serotipos tuvo una respuesta superior, y cumpliendo por supuesto criterios de no inferioridad, una respuesta superior en el CIA, que es un serotipo especial, y hubo respuesta superior para 8 de los 12 serotipos comunes, 8 de los 12, y al menos igual en 4 serotipos comparados, ¿no es cierto?, la conjugada versus la polisacaria. ¿Qué pasa cuando se compara entonces lo mismo, la conjugada versus la polisacaria, la conjugada versus la polisacaria en los sujetos mayores mayores de 70 años que habían recibido previamente la vacuna polisacaria? También se obtienen resultados súper parecidos. Criterios de no inferioridad en todos, ¿no es cierto?, y criterios de superioridad en 10 de los 12 serotipos. Solo en 2 serotipos hubo una respuesta similar entre ambas vacunas. O sea, básicamente casi todos los serotipos responden mejor. ¿Qué pasa entonces ahora? Y esto va a mostrar la respuesta cuando se vacunan con conjugada a los 50, entre los 50 y los 59 años, versus, o sea, más joven, con los que se vacunan entre los 60 y 64 años. Entonces, aquí están los que se vacunan con conjugada más joven y se vacunan con conjugada un poco mayor. Lo que se ve es que la respuesta con la misma vacuna, cuando se vacunan entre los 50 y los 60 años, es mucho mejor que cuando se vacunan en edades tempranas. O sea, hay mayor efectividad si uno la pone más joven, a los 50 años, por lo tanto al doctor Saldía le corresponde vacuna. O sea, por lo menos, no sé si le corresponde, pero podríamos decir que tendría una respuesta inmunológica mejor si espera más tiempo. ¿De acuerdo? Los mismos datos. Entonces, con eso queda más o menos claro la comparación entre ambas vacunas y la comparación entre los grupos etarios. Ahora, ¿cómo hacerlo para vacunar? Y se aprovecharon los mismos diseños de estudio, la de 60 a 64 años, ¿no es cierto?, los de 50 a 59 años, conjugada, se les pone nuevamente la vacuna conjugada,
y se va a ver la respuesta, cómo es la respuesta inmunológica en este grupo. Los que se vacunaron con conjugada inicialmente, se vacunaron con conjugada o con polisacaria, ¿no es cierto? Y los que se vacunaron inicialmente con polisacaria, se volvieron a vacunar con polisacaria, para ver entonces la respuesta de todos los grupos. Lo único que no está en este diseño es aquellos que se ponen con polisacaria y después se vacunan con conjugada, pero está en otro diseño. Entonces, por ahora les voy a mostrar qué pasa cuando se pone polisacaria con conjugada con conjugada, conjugada con conjugada en un grupo mayor, conjugada con polisacaria y polisacaria con polisacaria posterior. Y básicamente lo que se ve, esta es la respuesta inicial, ¿no es cierto?, en todos los grupos, todos responden bien, excepto el grupo de polisacaria con polisacaria, que responde un poco inferior, y cuando se pasa un año y se revacunan, la respuesta inmunogénica, con todo, conjugada con conjugada, conjugada con polisacárida, que es este grupo, o sea, si ustedes vacunan con conjugada y después con polisacárida, tienen este grupo, esta respuesta, y conjugada con conjugada más joven, todos tienen un muy buen rebote, un efecto booster súper potente. El único que no tiene efecto booster es cuando vacunan con polisacárida y después repiten con polisacárida, ¿de acuerdo? Y eso muestra esa respuesta. Para ver qué pasa cuando uno vacuna con polisacaria y después pone conjugada, aprovecha el otro brazo, el de los 70 años, y entonces en eso se comparaba también la respuesta a los que estaban previamente vacunados. Conjugada versus polisacaria inicialmente, y a ambos se le puso después conjugada, de tal manera que tenemos dos grupos adicionales, conjugada con conjugada, y este que era el grupo que faltaba. ¿Qué pasa si me pongo primero la polisacaria y después me pongo la conjugada? ¿De acuerdo? Y lo que se obtiene es lo siguiente: buena respuesta en conjugada, ¿no es cierto? Y cuando se revacunan con conjugada, una muy buena respuesta, pero cuando se pone la polisacaria primero y después se revacunan con la conjugada, la respuesta es pobre, probablemente por la explicación fisiopatológica de que hay depresión del linfocito, y probablemente la respuesta queda un poquito más limitada si ustedes vacunan con polisacaria primero. De tal manera que pareciera que es mejor esperar y no vacunar con polisacaria y tratar de vacunar con conjugada cuando la disponibilidad sea posible. En respecto a seguridad, piensen, hay 400 millones de dosis puestas de Prevenar en uso clínico en niños, básicamente en niños, acuérdense que los niños están vacunando desde hace 10 años, hay estudios clínicos en más de 6.000 adultos, y además hay estudios de concomitancia con influenza, y básicamente es una vacuna súper segura, eritema, ¿no es cierto?, lesiones locales, ¿no es cierto?, efectos locales que puede haber en el brazo, la verdad es que son bastante leves, y efectos secundarios generales, puede haber básicamente disminución del apetito. Eso fue lo que a mí me pasó, en lo que me dejó más preocupado, y después puede haber fatiga o algún tema de más bien malestar general, pero no son efectos adversos importantes. Ustedes me van a decir, entonces, la vacuna parece súper buena, pero hay datos clínicos, muéstrame que bajó la neumonía. Eso no existe todavía, esos datos no están andando. El dato de que disminuyen efectivamente la neumonía y tienen los mejores outcomes clínicos va a venir de este estudio que es el CAPITA. El CAPITA es un estudio que se está haciendo en Holanda, me parece en Holanda, y ¿por qué en Holanda? Es porque en Holanda nunca se vacunaron con polisacario, o sea, no existe la vacuna con polisacario. Entonces se vacunó y tiene, por lo tanto, tasas de neumonía reales sin vacunación. Por lo tanto, es un buen basal para poder. Entonces ahí se introdujo en forma masiva en Holanda esta vacuna conjugada y se va a ver si el basal sin vacunación previa se compara con la vacuna, y con eso se va a saber efectivamente si disminuyen clínicamente esta patología. Ahora, el Instituto de Salud Pública y en todos los países se ha aprobado el uso de esta vacuna básicamente con los datos de inmunogenicidad, sin esperar el resultado de este cultivo. O sea, ese es mi defecto infectológico, sin esperar el resultado de este estudio, pero claramente cuando nos llegue este estudio vamos a estar mucho más tranquilos y probablemente va a reforzar todo lo que nosotros pensamos que es necesario hacer. Quería llamarle la atención de
¿por qué nosotros lo de urgencia, si nosotros estamos para salvar vidas, gente que llegaría con trauma y que voy a estar preocupado yo de andar vacunando gente? Bueno, hay oportunidades. Fíjense que este es un slide que no es mío, un slide americano. Y en los americanos dicen, ¿cuáles son las oportunidades? La consulta ambulatoria en el hospitalizado que llega por neumonía y en el departamento de emergencia. O sea, lo consideran en emergencia un grupo que es de una oportunidad importante, un área, y es por lo que les digo, si no hay nadie que vea más neumonía que ustedes. Y eso es así, ni siquiera el doctor Saldía, si al doctor Saldía no le llega la neumonía, le llega para hacer los estudios, pero él está a su consulta. ¿Usted cree que le van a pedir hora para ir a ver un respirólogo conocido en neumonía? No, les va a llegar a usted al servicio de urgencia, porque consulta básicamente por fiebre y malestar general, no están pensando con el diagnóstico. Entonces, y esto tiene que ver con estos datos. Mire, por ejemplo, aquí hay 1000 pacientes que tenían indicación de vacuna, el 50% de ellos no estaba vacunado, que son 600. Y de estos, el 90% de estos 600 que no estaban vacunados, el 90% tenía al menos un contacto con los sistemas de salud. ¿De acuerdo? Y dentro de ellos tenían como una mediana, al menos tenían una consulta en un servicio de urgencia. O sea, los pacientes que tienen indicación están dando vueltas, y están dando vueltas por las consultas ambulatorias, por cierto, pero también van a urgencias, y son pacientes que están ahí, y están dando vueltas. Y este es un estudio hecho en un servicio de urgencia, donde tomaron pacientes que tenían indicación de vacuna. Esto fue un estudio chico, como en 3 días lo hicieron, muy corto. El 80% de los que tenían indicación y que fueron detectados en servicio de urgencia, el 80% no estaba vacunado, y de ellos, ¿no es cierto?, se les propuso la vacuna a un subgrupo, solamente se le propuso un 23% que se vacunaran, y muchos de ellos, casi todos, quisieron ponerse la vacuna en el mismo lugar de la consulta de urgencia. O sea, ¿y usted que está preocupado por su patología quiere vacunarse? Sí, yo me vacunaría ahora. O sea, pase para el lado y se vacuna. O sea, si lo que les quiero decir no es que ustedes vayan a poner vacunas, si ustedes están para atender pacientes graves y otras cosas, pero no hay nadie más sensibilizado que alguien que está teniendo una patología respiratoria, que está asustado de tener una neumonía, o que está asustado porque tiene una neumonía, y le decir, yo no quiero que me pase esto, doctor. Usted le dice, bueno, la próxima vez vacúnese para que no vuelva a tener este problema. Basta ese consejo en alguien que está tan sensibilizado para que sean altamente efectivos. Miren, si ustedes tienen un paciente que quiere ponerse la vacuna, una actitud positiva, y el doctor es positivo, o sea, ustedes son positivos, si ustedes le dicen al paciente, ¿qué hago para prevenir que no me venga la neumonía? Y ustedes le dicen, da lo mismo, o sea, le dicen, sí, póngase la vacuna, hay vacunas nuevas, qué sé yo. Miren, 90% se va a vacunar, pero un paciente negativo o indiferente, y ustedes le sugieren, 70% va a querer vacunarse. Pero si el paciente le dice, doctor, ¿hay alguna vacuna que me sirva? Y ustedes no lo pescan, le dicen, no, pero mejórese esto, no le sirve, solo un 8% va a terminar vacunado. O sea, el doctor influye claramente en que finalmente un paciente que necesite o quiera vacunarse, se vacune. Y lo otro interesante, que encontré divertido este dato, en una encuesta, ¿no es cierto?, se preguntó a los doctores si le recomendaban vacunas a sus pacientes, y el 87% dijo, yo converso con todos mis pacientes acerca de vacunas, ¿ya? ¿Y qué pasó cuando le preguntaron a los pacientes? Solo pocos pacientes estuvieron de acuerdo. Un 18% dice, sí, el doctor regularmente discutió conmigo vacuna, pero un 31% dice, ocasionalmente discutí vacuna, y otro dice, nunca me acuerdo que me haya hablado de vacuna, un 20%. De tal manera que nosotros creemos que hacemos, pero probablemente no lo hacemos, ¿de acuerdo? Tenemos como la idea o la intención, pero no tenemos la acción probablemente. Bien, en conclusiones, y espero no haberles dado mucha lata, hemos discutido sobre todo en la charla anterior y ahora la importancia de la enfermedad por el neumococo, ¿no es cierto?, especialmente en adultos sobre 50 años. Hemos mostrado una experiencia exitosísima, realmente podríamos estar mucho más hablando de eso del mundo pediátrico, con vacunas conjugadas, y que han impactado a los adultos. Es un dato, ese yo lo encuentro interesantísimo. La data del adulto, basado en criterios de laboratorio, la data de adulto disponible, está basado en criterios de laboratorio validados con muy buenos resultados, y la evidencia clínica está en proceso, como les conversé. Y la indicación en adulto, con esta vacuna conjugada que se llama Prevenar 13, del laboratorio Pfizer, está aprobada en el Instituto de Salud Pública desde mayo de este año. El ISP, en base a todos estos datos, la misma información que yo les mostré, por supuesto más detallada, lo aprobó para que se indique en el adulto sobre 50 años. Y ya estaba aprobado prácticamente en casi todos los países latinoamericanos y del mundo.
Y eso está todo, la aprobación en Chile y en el mundo está basada en estudios de inmunogenicidad, sin tener todavía los datos clínicos. Y esta vacuna Prevnar 13 es la misma vacuna, que un dato práctico para que ustedes sepan, vacuna que se usa para prevenir la enfermedad neumocócica en pediatría. No es una vacuna distinta, no tiene que decir Prevnar para adultos, para niños, no. Es la misma y está disponible en todos los vacunatorios del país desde hace muchos años, ¿no es cierto?, por el tema de los niños. Y para terminar, quiero decirle que es casi una responsabilidad social nuestra. No puede ser que todavía tengamos muerte en niños por neumonía, como la primera columna, o rotavirus, ¿no es cierto?, que son enfermedades que se previenen con vacunas. Es nuestro deber social y nuestro deber de médicos, ¿no es cierto?, preocuparnos de vacunar y evitar que no existan muertes por enfermedades que son prevenibles. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar tan atentamente.